cómo siendo joven puedes ganar 22 millones de pesos si inicias con 2 millones de pesos en el 2025. Ok, no sé del restaurante, pero ¿qué necesito saber para entrar al negocio? ¿Qué preguntas claves deberían hacerle a quienes venden? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llave al Éxito, el podcast donde les enseñamos cómo entrar al maravilloso mundo de los bienes raíces. Y hoy vamos a ver cómo siendo joven puedes ganar 22 millones de pesos si inicias con 2 millones de pesos en el 2025. Y para eso tenemos una invitada especial, Catherine Durán, hermana, miembro de P&D Asesorías Inmobiliarias. Ella está enfocada en las ventas en proyectos en preconstrucción y por supuesto en otro nicho que son los derechos fiduciarios. Hola, Katy. Hola, Lady, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, mi nicho es especializarme en proyectos de inversión en diferentes modelos que existen en Colombia y que generalmente la gente no conoce. Es como eso existe, entonces pues es el mundo en el que me muevo, el que me gusta y pues nada, inicié hace más de 10 años en este modelo y pues quería contarlo de qué se trataba. Claro, porque el objetivo es ese, que ustedes conozcan como la diversidad de cosas que se pueden hacer en el mundo de los bienes raíces. Katy, ¿qué es un derecho fiduciario? Bueno, un derecho fiduciario es otro modelo de inversión que existe a nivel nacional, incluso internacional, y es una fracción de inversión dentro de un proyecto. Me explico, hay proyectos grandísimos donde uno mira y admira y dice, wow, qué bueno ser propietario de algo así, incluso de grandes marcas, pero pues uno no tiene el capital. Inicialmente uno no tiene el capital, entonces, pero sí se le vuelve su sueño, su anhelo. Entonces, de ahí salieron los derechos fiduciarios, que es una pequeña participación dentro de ese proyecto. Hay diferentes modelos, evidentemente, de ese tipo de inversiones, pero usted entra a ser como un socio de ese proyecto y empieza a generar unos rendimientos de acuerdo a la operación del proyecto. Ok. ¿Cuánto aproximadamente, hablemos de números, que es lo que la gente quiere saber cuando hablamos de inversión, cuánto aproximadamente le puede rentar un derecho fiduciario y en qué modelos de negocio existen esos derechos fiduciarios? Aproximadamente los derechos fiduciarios generan 2 puntos porcentuales arriba de un CDT. Entonces te pueden dar del 10 al 12% efectivo anual, dependiendo siempre del modelo de negocio. No es como que es un estándar que todos me van a dar eso, o el mínimo, no es un ¿Y cuáles son esos modelos de negocio? Entonces, en el mercado existen modelos como en hoteles, en centros comerciales, en consultorios médicos, en restaurantes, hay incluso en complejos turísticos, hay en todo ese tipo de proyectos existen estos modelos fiduciarios. Ok. ¿Qué debe saber una persona, digamos nuestros jóvenes que quieren iniciar a hacer algo productivo con sus recursos, maximizarlos, por supuesto, para invertir en este tipo de derechos? ¿Qué preguntas claves deberían hacerle a quienes venden? ¿Y quiénes venden? Desarrolladores, constructores, promotores. ¿Qué preguntas deberían hacer? Bueno, inicialmente preguntarse en qué voy a invertir, qué me gusta, ¿sí? Porque yo puedo ser una inversionista que me gusta la ropa, amo el diseño de modas y demás, revisar si existe ese modelo de pronto en almacenes de grandes marcas, ¿listo? O me gusta mucho el restaurante, pero yo no tengo tiempo de meterme a la cocina, montar el restaurante, poner los empleados, hacer todo ese modelo, no. O también me gusta el tema del turismo. Entonces están los hoteles donde yo puedo ser parte de una marca, pero pues no tengo ni idea de cómo funciona el negocio. Que también eso es lo interesante de los derechos fiduciarios, porque si yo no conozco el modelo, puedo hacer parte del negocio como tal, es decir, del hotel, del restaurante, del consultorio médico, y no necesariamente tengo que saber todo lo que es del modelo. Claro, y a mí eso me hace pensar que si yo no sé, no tengo que saberlo todo, sí me conviene, cuando tú dices es que me guste, sí me conviene que me guste, porque obviamente yo necesito también promocionar la operación de ese modelo de negocio, porque entre más ventas, supongo que mayores rendimientos. Entonces es interesante cuando dices me guste, ¿no? Y siempre he escuchado en estos días una palabra que se usa mucho, que es el Ikigai. No sé si la conoces, pero el Ikigai es como encontrar eso que me apasiona, como yo hago una sinergia entre lo que me apasiona, lo que me genera realmente y mi ocupación. Lo que te mueve la fibra. Exacto, lo que le mueve a uno la fibra. Entonces,
claro, si yo voy a invertir en un derecho fiduciario, estoy pensando a mí en qué me gustaría invertir. No, la verdad no hay nada así que yo diga, uy, me apasiona el mundo de los bienes raíces, por supuesto, me apasiona. Pero en un tipo de operación, pues seguramente un restaurante, porque pues también me gusta comer rico, probar y podría promocionarlo con facilidad. Entonces, no Ujú. sé cuál sería tu caso. En mi caso, también me gusta mucho el tema de la comida, Ujú. sobre todo el tema de postres. Es como, ay, quiero aprender a hacer postres y no me he metido en ese negocio. Entonces, si encontrara un modelo de negocio que sea así, un restaurante tipo postres, me parecería la locura y creo que lo hago a ojo cerrado. Ok. Obviamente, lo que tú me preguntabas, hay que tener en cuenta que necesito saber, porque, ok, no sé del restaurante, pero que necesito saber para entrar al negocio. ¿Listo? Claro, preguntas claves para que no vayan a ser Ujú. estafados. Sí. O sea que obviamente es una inversión, hay riesgos, pero es diferente el riesgo a la estafa. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas claves? Entonces, primero tienen que preguntarse, listo, voy a entrar a un proyecto, vamos a llevarlo a un hotel, ¿listo? Que es generalmente con lo que inició los derechos fiduciarios. Entonces, listo, ¿qué tipo de hotel va a ser? Y quién es el promotor del proyecto. Es decir, va a haber constructor, quién es el constructor, la experiencia que tiene ese constructor, si ya ha hecho otros proyectos. Hay constructoras que se dedican solo a finca raíz, pero también dicen como, ve, voy a iniciar por este lado del mundo de los derechos fiduciarios. Cuando eso pase y es su primer proyecto, siempre entérense de quién es la fiduciaria. Ok. ¿Listo? Las fiduciarias sí o sí tienen que estar ahí. No den su plata como en finca raíz. Cuando compran en construcción nueva, no puede existir una construcción sin fiduciaria. Eso no, eso sí es un riesgo muy alto hacerlo sin fiduciarias porque son entes vigiladas por superintendencia. ¿Listo? Entonces, tiene que también tener fiduciaria. Lo chévere de estos proyectos, bueno, y preguntas, la fiduciaria, el constructor fiduciaria y quién va a ser el operador. Son tres entes diferentes que conforman el proyecto, ¿listo? Entonces estamos el constructor, que es el que va a hacer el proyecto, la fiduciaria, que es la que va a administrar los recursos a donde tú vas a poner tu plata mientras arranca el proyecto, y el operador, que es el que me va a llevar el negocio a flote, ¿listo? El que va a hacer Listo. toda la operación. Entonces, yo pregunto, obviamente, Sí. qué tipo de modelo es, quién construye, quién vigila, qué sería la fiduciaria, qué fiduciaria Ujú. y quién va a operar ese modelo, Exacto. que tenga una experiencia, que tenga un reconocimiento, que tenga porque claro, pues no pueden poner a operar a cualquier A persona que no cualquier tenga la operador, experiencia. exacto. Ok, entendido. ¿Qué pasa con las operadoras? Generalmente son empresas que no son muy famosas. ¿A qué me refiero? Que la gente dice, no, pero eso no sale ni en internet. Sí, porque su negocio no es aparecer en internet en tal lado, Aparece sino, la marca. exacto, aparece la marca y su negocio es yo saco mi negocio a flote. ¿Listo? Pero no es como me voy a hacer publicidad para que los cliente final me vea, sino necesito que mi cliente grande, que es el proyecto, me vea y ellos me contratan para hacer esa operación. ¿Listo? ¿Qué más pasa? Bueno, listo. Entonces salimos con esas tres preguntas. Y ya viene el proceso de, bueno, ¿y esto qué me va a generar? ¿Qué tan chévere es? ¿Si me conviene? ¿No me conviene? Porque también la otra, entró en, ay, a mí me encanta porque es la cocina. Entonces, pero viene el tema de, ok, si me conviene de acuerdo a la inversión. Ok. ¿Listo? Entonces, tú decías al principio, hay inversiones desde 20 millones de pesos hasta 100, 150, 250 millones de pesos. ¿Listo? Ok. Y ahí tú entras a preguntarle a un asesor. Siempre asesórense. Sí, Porque es que definitivamente. Ese siempre ha sido el mensaje de nosotros. Uno cree que se ahorra dinero y hay como un paréntesis cuando va a hacer un tipo de inversión y realmente no hay ahorro de dinero. Pareciera en el corto plazo que hay ahorro de dinero, pero en el largo plazo siempre hay más pérdida. sí, Entonces total. sí, Total, porque definitivamente el terminas haciendo un asesoramiento. negocio donde crees que Zapatero a ganaste. tus zapatos, básicamente, o sea, eso y uno no debería, es como si yo que estoy en el mundo de los bienes raíces, no me dejara asesorar de alguien que, por ejemplo, está en el mundo del cuidado personal y entonces yo quiero ir con lo mío, yo lo voy a hacer sola, yo voy a madrugar y yo voy a hacer mi ejercicio y en una de esas me lesioné, me salió más caro. Tal cual. Ujú. Exacto. Entonces, siempre buscar asesoría. Generalmente los que arrancan a hacer la promoción del proyecto y las ventas y demás es el promotor, es decir, constructor.
¿Listo? Ellos son los que arrancan a hacer la promoción y tienen sus asesoras y ellas se encargan del acompañamiento al cliente. Era mi caso cuando estaban los proyectos. ¿Listo? Ellas les van a indicar todo el proceso, pero además les van a mostrar contratos. Siempre hay un contrato de vinculación, le van a mostrar las cifras, que son los números que hace el financiero del proyecto. Cifras estimadas, supongo. Estimadas. Siempre es estimado porque pues es un negocio. Entonces yo siempre le decía a mis clientes, mira, este es un negocio como cuando tú vas a montar tu local, solo que te vas a desentender de pagar el arriendo, de pagar el empleado, ¿sí? Entonces esto es igual, solo que lo llevamos a gran escala, donde entramos varias personas y el parte promotor se encarga de hacer los números, las cifras y esto te voy a entregar. ¿Listo? Entonces ahí en la parte financiera empiezan a hacer el análisis. Ok, esto me dice el señor que va a vender, no sé, 1.000 millones de pesos, pero esos 1.000 millones de pesos no quiere decir que es mi ingreso y fue lo que vendí, qué maravilla. No, eso tiene un costo y hay que sacar todos los costos del negocio y al final da la utilidad. Como cualquier entidad, como cualquier empresa. Exacto. Entonces, al final da la utilidad y esa es la que vamos a repartir entre todos los que somos Porti. Ok. ¿Quién hace? Bueno, ya, o más bien, mejor, indícanos cuál es el paso a paso, cuáles son las etapas de este tipo de proyectos para que cuando yo vaya a invertir tenga claridad en tiempos y en movimientos y más o menos estimen cuándo voy a empezar a recibir mi primer retorno. Listo, entonces vamos con la primera etapa. La primera etapa es la promoción y la más chévere para comprar, digo yo, porque es como cuando compras finca raíz sobre planos. Claro, lista cero. Exacto, estás en lista cero, compras más económico, pero adicional tienes la opción de pagar tu inversión a cuotas mensuales hasta que empiece la operación. Sí o sí, tu inversión debe estar paga cuando inicia la operación. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Si no la has pagado, pues no entras en el ejercicio de recibir rendimientos. Ok. Es el común del proyecto que yo tenga que terminar. ¿Listo? De pagar mi inversión. Entonces, arranca lista cero. Digamos, el proyecto vale, la inversión iniciando vale 20 millones de pesos porque estamos arrancando. Lo bueno es que tú arrancas a pagar tu inversión con tus ahorros o tus ingresos o lo que tienes proyectado para inversión, ¿sí? En tu flujo de caja dices, tengo esto mensualmente y en vez de irse, no sé, a los neobancos que te dan un pequeño porcentaje, pues empiezas a invertir en un negocio más grandecito, ¿listo? Y entonces empiezas, ok, puedo separar con los 2 millones de pesos y hago plan de pagos mensuales hasta la operación. Fácilmente esa cuota se te puede ir, no sé, 500.000 pesos, 300.000 pesos, depende de cuándo arranque el proyecto. O depende del momento en el que llegue. Si no llegó en el comienzo, pues me imagino que los meses se van acortando porque ya van pasando las etapas. Exacto. Como cualquier proyecto de preconstrucción. Exactamente, funciona exactamente igual. ¿Qué pasa? Y que recomiendo mucho, no es un negocio para tú pedir un crédito como lo harías en finca raíz tradicional, porque pues vas a pagar intereses. Y el riesgo es diferente a cuando uno va a invertir en finca raíz. Exactamente. Entonces, siempre tiene que ser bajo tu flujo de caja. ¿Qué genera eso? Pues que estás pagando una inversión a largo plazo, pero adicional no estás pagando intereses. Entonces, claro. Y adicional la ventaja, estás ganando valorización. Claro, allá iba, porque digamos yo entré y compré con lista cero y separé, no sé, 2 millones de pesos. Sí. Y yo empecé, supongamos que es como un año, me imagino que esa construcción es muy rápida, supongo yo, la etapa de preventa debe ser muy rápida, porque es una operación, no es como el edificio, supongo yo, a menos que sea un hotel o algo así. Sí. Y yo, digamos, a los 6 meses, como yo compré en lista cero a 20 millones de pesos, a los 6 meses puede tener una valorización tal vez de, ¿qué? 30 millones de pesos de pronto que ya esté costando. En 6 meses no alcanzarías con 25 más o menos, 6 meses. Bueno, 25 millones de pesos. Y al año tal vez ya llego a los 30 millones de pesos, entonces yo no tuve intereses durante ese tiempo, lo que hice fue como si estuviera ahorrando, pero lo estoy invirtiendo y genera mejor que tenerlo en un CDT, ¿se podría decir? Exactamente. Exactamente. Okay. Para mí funciona mejor, es que ahí volvemos al tema de que te funciona según el momento en el que estés, ¿vale? ¿Qué te funciona mejor? Si para mí, Caterine, los derechos fiduciarios funcionan mejor que CDT. Que la inversión en CDT. Claro, porque tú el CDT estás seguro, por decirlo así, si no pasa nada extraordinario en un banco, porque al año recoges tu plata y te ha generado algo de interés, ¿listo? Pero en derecho fiduciario tú estás en un riesgo un poco más medio, digámoslo,
pero te está valorizando. Claro, en el primer momento de que yo inicie a invertir, estoy teniendo valorización, ahí todavía no tengo rendimientos. Y esa valorización del tipo de listas que van saliendo a la venta, según el auge que tenga el proyecto también, es mejor que tener los rendimientos que me da un CDT. Exacto. Entonces, si yo llego hasta la etapa en que la etapa productiva, la etapa de operación, y espero otro añito, ya no solo va a tener valorización, sino ahí sí también voy a tener rendimientos, ¿ok? O sea, doble ganancia. Y entonces sí me he dado cuenta mucho con mis inversionistas que hay diferentes tipos de inversionistas. Entonces ellos dicen, mi ejercicio es, voy a comprar ahorita y lo vendo más adelante para ganar valorización. Mi ejercicio es, voy a comprar ahorita y lo vendo cuando esté en operación para ganar valorización y espero 6 meses para recibir algo y ahí lo vendo. Entonces cada quien tiene en su mente y está bien el ejercicio de acuerdo a lo que tú quieres obtener con esas inversiones. ¿Listo? Ese por ese lado. Entonces así empieza la primera etapa. ¿Qué pasa en esa primera etapa? Yo te vinculo al proyecto. ¿Cómo te vinculo? Te vinculo a través de la fiduciaria. Todo, vuelvo, insisto, soy muy insistente en esto, porque pues, es que uno dice, ¿cómo es posible que la gente siga invirtiendo en cosas que no conoce y sin fiduciarias y sin ente vigilado ni nada? Y pasa. Claro. Entonces es como... Empezamos con fiduciaria, los papeles son súper sencillos los que hay que entregar, se pide una serie de documentos y ahí empezamos el proceso de vinculación con fiduciaria. Es un contrato que se firma entre fiduciaria, promotor y cliente, ¿listo? Y arrancamos ya a hacer nuestros pagos mensuales, ¿vale? Tu dinero va a estar en la fiduciaria hasta que promotor y hasta que fiduciaria digan, listo, decretamos punto de equilibrio. ¿Para qué es ese punto de equilibrio? Para arrancar a hacer el proyecto. Claro, y el punto de equilibrio, para de repente los que no sepan, el punto de equilibrio es ese momento óptimo que nos dice el proyecto fue viable. ¿Por qué? Porque se vendió, porque realmente hay gente que le interesa este tipo de proyecto. Entonces, ¿qué pasa si no llegan al punto de equilibrio con las personas que compraron en lista cero? Digamos que ahí la ventaja, por eso el potencial de la fiducia es que como tu dinero está en fiducia, pues te devolvemos el dinero. Con rendimientos. Con rendimientos que ha generado la fiducia, porque la fiducia tampoco deja el dinero quieto. ¿Listo? No son los mega rendimientos porque me pasó un caso en 2020 que una clienta pues entró a uno de los proyectos y en 2020 se vino pandemia, se asustó todo el tema, devuélvame mi plata. ¿Y qué pasó? Fiducia le mandó un informe donde decía, tuviste un rendimiento, voy a decir, no me acuerdo el número exacto, dijo, teniste un rendimiento de 300,000 pesos. Y ella dijo como, uy, esto es un poco de plata. No, claro, la fiducia te dice eso, pero el real de tu rendimiento no es eso. Es menos. Entonces, le devolvieron su plata que había puesto, que creo que era como 25 millones de pesos, más 100 algo. No, se enloqueció. Y yo, señora, es que no es mi culpa, yo fui clara contigo, la fiducia lo pone a trabajar, pero a ver, no es un rendimiento que el que te ayuda a tener. Y eso es súper importante, qué buen caso, porque ¿qué pasa? La asesoría es importantísimo. Pero ustedes también lean, están firmando un documento, o sea, lo mínimo que ustedes también deberían hacer es leer. Eso era muy chistoso y es muy coloquial decir, ay, sí, la letra chiquita, ja. Pero lo increíble es que hoy en día todavía pasa, no leemos la letra chiquita y me incluyo, ¿sí? Y nos pasa, o sea, de verdad, somos raros porque en ciertas medidas desconfiados, pero no somos analíticos en lo que estamos haciendo. Entonces, si bien la asesoría es importante, pues es importante leer la documentación que se está firmando porque también somos los seres humanos en general, somos expertos en culpar. Entonces es como autojustificarme de que alguien más tuvo la culpa cuando al final usted también tenía la responsabilidad de alguna manera porque es su recurso, su patrimonio de leer. Entonces me imagino que pues, eso debería estar estipulado. Que no solo si yo desisto, porque es el caso de la señora por el temor de la pandemia, sino si el proyecto no llega, ¿qué va a pasar? Como que me conviene, o si yo desisto porque definitivamente no me va a dar el flujo de caja porque me ocurrió una eventualidad. Entonces, uno debe leer todas esas situaciones que se pueden presentar, que me imagino están estipuladas en un contrato de fiducia desde que está vigilada por la Superintendencia Financiera y no debería haber ningún vacío. Sí, exacto. Eso está en el contrato, la gente no lee, es verdad. Entonces, pues digamos que uno como asesor les cuenta
el grueso, lo importante, mira, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Hay gente que sí es muy juiciosa leyendo, incluso son los clientes que me encantan, porque la gente que lee lo obliga a uno a, venga, porque a uno todo no sé ser también le pasa que... Cuestiona más, claro. Exacto, que le pasa como, venga, aquí hice esto, no, espérese, yo lo pregunto y ahí sí firmamos, tranquilo. Claro. Porque sí pasa, y esos clientes son chéveres, porque lo obligan a uno a, si venga que aquí hay algo que no me gustó, y lo preguntamos y que quedemos claros todos. Es el ideal del negocio. Súper. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí hicimos el tema de contrato, papeles, pasamos. ¿Qué pasa si el contrato no llega, el proyecto no llega a punto de equilibrio? Te regreso tu dinero. ¿Qué pasa si yo, inversionista, decido que ya no quiero estar? Pero el proyecto sigue andando y el proyecto, pues aún no decreta punto de equilibrio, pero sigue andando. Y yo ya firmé papeles, hay una sanción por retiro. ¿Listo? Eso también pasa y también queda por contrato. Una pregunta, ¿esa sanción por retiro es en cualquier etapa del proyecto o cuando ya está en etapa de construcción? En cualquier etapa del proyecto, mientras estés vinculado. Porque te aclaro, mientras estés vinculado. Hay gente que también parece increíble, pero pasa que solo paga la separación. Nosotros hacemos el tema de la separación y luego arrancamos con más tranquilidad el tema documental. Aunque es sencillo, pues siempre drena un poquito. ¿Cuál es el objetivo de hacer la separación y luego documental? Tener el precio. Congelar valor. Okay. Además, porque también salen cupos de valor. ¿Listo? No es que yo arranque... ¿Qué es un cupo de valor? Es una participación fiduciaria y un cupo de valor es que tanto, por ejemplo, el proyecto se constituye con 1.300 participaciones. Ok. ¿Listo? Y yo tengo diferentes etapas donde tengo que generar ingreso para llevar el proyecto a cabo. Entonces, lo que hacemos es, voy a vender 100, 200 cupos en 20 millones de pesos. Ah, ya entiendo. ¿Listo? Y los siguientes 200 cupos los voy a vender en 30 millones de pesos. O sea que casi que eso ni siquiera es por valorización a través del tiempo, sino porque el mismo proyecto, para que sea viable, determina cierto número de acciones en valores. Exacto. Ah, ok, o sea que mucho mejor, o sea que lo ideal sí es entrar tan pronto está empezando, porque si uno entra cuando ya está más bien empezando la etapa, a puertas de entrar a etapa constructiva, me imagino yo, ya tengo que saber que antes hubo unos superprecios. Sí, claro. Ok. Claro. Super. Como también entrar en etapa de operación. Ahí digamos que ya pagas sobre el último valor que pueden estar los cupos, que puede ser, no sé, 70, depende de lo que se haya comprado esos cupos, que ya son los últimos cupos, pero tú no tuviste que esperar todo el tiempo de construcción, todo el tiempo para el montaje, sino que tú pagas y entras a operación y recibes. Listo. Una pregunta que me nace en este momento y poniéndonos de parte obviamente de nuestros inversionistas para que sepan que eso también pasa. Es posible que ellos sacan esos cupos de valor y que yo, digamos, no sé, compré en 30 millones porque compré como en el segundo momento en que estaba avanzando el proyecto. Es posible que si al terminar para llegar al punto de equilibrio o para el tema de la financiación que ellos necesitan para construir, no han completado más ventas, estancaron las ventas, saquen algún precio preferencial y los que hayamos pagado más podamos de alguna forma, como ese riesgo de, ay, yo compré a 30, pero sacaron algo especial a 28 porque necesitaban vender. ¿Pasa? Sí, pasa. Pasa. Entonces, para que lo tengamos súper en cuenta, porque si ustedes invierten hoy en esa lista 0 o en esa lista 5, supongamos, y resulta que el desarrollador decide sacar una mega oferta, ponerse, no es que su derecho se esté desvalorizando. No. Uno, no es que su derecho. Y dos, pues pasa, son estrategias de marketing de cara al desarrollador para al final rápidamente sacar a flote el proyecto financieramente y obviamente a nosotros como inversionistas independientes en la etapa que hayamos invertido, pues necesitamos que salga esa operación para no solo tener la valorización, sino los rendimientos. Es súper importante que lo tengan claro para que luego no estén con desilusiones, no, pero ¿cómo así? Si a mí me lo vendieron a 30, ahora ¿por qué lo sacan a 28? Tranquilo, que su derecho no ha perdido, es algo puntual. Exacto, es algo puntual y pasa en cualquier tipo de negocio. Tú puedes comprar, no sé, un bolso costosísimo hoy y al mes te lo bajaron de precio, es como, Sí, claro, lo que pasa es que ese sería consumismo, entonces pues es más en un tema de inversión que uno espera que vaya a valorizar, y más porque estamos hablando que los derechos son valorización, pero sino para dejar claro que en ese caso sí puede pasar, pero no es que el derecho baje la valor, son ciertas, es un número específico que fabuloso los que tengan, aparte porque
me imagino que si sacan, también tiene unas condiciones de pago especial, de contado, más de dos, bueno, yo no sé. Exactamente, se saca, Ok. la promoción tiene unas especificaciones que hay que cumplir para que te quede ese valor. Ok. También pasa que de pronto la gente, lo que pasó en 2020, empezó a desistir y a nosotros se nos quedan esos cupos. Entonces necesitamos conseguir completando el flujo del proyecto y lo que hace el promotor es, voy a sacar 10 derechos que me devolvieron en tanto, y resulta que es más económico de los que primero Claro, y compraron. me parece importante decirlo, y es que ellos se apalancan financieramente es de dos formas, con el recaudo de los inversionistas o con el aporte que los mismos desarrolladores hagan. Este tipo de proyectos, por no ser un proyecto destinado a vivienda, no tienen crédito constructor. No. No pueden ir a un banco y decir que sí pasa con los proyectos de vivienda que tienen, entonces ahí se pueden ir apalancando, ya cuando la etapa de la escrituración, que eso ya se los contamos en otro episodio, pues recogen su dinero. Este tipo de proyectos no, por No. tanto tienen que hacer ese tipo de estrategias para recoger dinero, para que no se estanque el proyecto, porque a ninguno de los que estemos ahí nos conviene. Entonces, para hacer un poquito de conciencia, entre más conscientes somos de nuestras inversiones, más entendemos e incluso más apoyamos, porque nos volvemos socios que queremos que esto salga a flote. Exacto, Ok. nos volvemos un equipo, una comunidad de sacar un proyecto bonito, grande, adelante. Yo quiero que Es nos eso. cuentes un caso de éxito de ese tipo de proyectos, que uno diga, wow, realmente cumplieron los tiempos, se vendió, bueno, seguramente tuvieron tropiezos porque al final en construcción siempre pasan imprevistos, pero ya, no sé, un restaurante, un hotel ya tienen más cadenas, los mismos inversionistas se comprometen. ¿Tienes algún tipo de caso de esos? Tenemos el caso de, y creo que mucha gente no conoce, que el Hilton de la 72 de aquí de Bogotá se vendió a través de derechos fiduciarios. Y es un proyecto súper bonito, la gente no lo vende tan fácil, no se quiere salir tan fácil Ok, de ahí. o sea que tiene buenos Y rendimientos. exacto, y ese proyecto se vendió hace más de 18 años, le pongo yo. Y tiene buenos rendimientos, como todo negocio tiene sus altas y bajas, pero ha funcionado súper bien. Ahorita está marchando uno en Medellín, que es, ay, se me olvida el nombre, pero es cerca al centro turístico de Guatapé, y eso es la maravilla, porque es turístico, entonces también está marchando ese proyecto. Digamos que esos que son turísticos funcionan muy bien, porque ya tienes pues una ocupación importante y ya hay un movimiento que ya lo analizaron muy bien para sacar ese proyecto adelante. Ok, y he escuchado, de hecho tenemos un familiar inversionista, una cadena de restaurantes. Ah, sí, esta cadena, esa sí me pareció increíble porque lo sacaron súper Muy rápido. rápido, Muy sí, sí, sí. rápido. De hecho, arrancaron después de uno que yo estaba vendiendo. Yo vendo como alternos y ellos arrancaron un año después, iniciaron un año antes. O sea, del que yo estaba vendiendo, que se supone habría antes. Ya tienen 7 restaurantes abiertos. ¿Cómo se llama ese proyecto? No es Yakitori. cuña, no es cuña, a nosotros nadie nos No es paga cuña porque el nada, familiar haya invertido. sino que es contarles a ustedes que sí funciona, porque los derechos fiduciarios también están muy estigmatizados, pero es como todo, no todo es Sí. para todo el mundo y hay gente que le encanta los derechos fiduciarios y hay casos de éxito, hoteles, restaurantes, sobre todo porque en este tipo de inversiones también entre los asambleístas, porque se hacen asambleas, pueden llegar a tomar decisiones sobre sus derechos, sobre sus Sí, acciones. sí, sí, sí. Entonces, Yakitori es ese caso que yo de verdad miro en redes sociales y están interesados. ¿Todavía tenemos derechos Sí, fiduciarios de todavía hay Yakitori? derechos, son de los que son de buen precio. O sea, Digamos es un que ticket no, asequible. es un ticket asequible, están creo que alrededor de los 25 si no estoy mal, millones de pesos. Pero hoy en día se paga de contado o se paga. Tiene financiación muy cortica. Ok, Eso sí, claro, te voy porque a ya está decir que operando. sí, porque ya está operando, entonces necesitan el flujo. ¿Y cuál es el objetivo de, porque están vendiendo más? Porque todavía hay cupos y 2, porque el objetivo es abrir más restaurantes, Yo más vi que hace puntos de poco venta. abrieron otro punto. Tienen en Salitre, tienen en CTU, tienen en Cedritos, son restaurantes de comida japonesa, es un ticket asequible para empezar a invertir. Entonces es un proyecto chévere, Ok. porque el promotor le ha metido toda la ficha para sacarlo adelante y les ha funcionado. Y la meta de ellos es abrir a nivel nacional más cadenas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás adentro de ese proyecto? Que si te abren más puntos, tú tienes la primera prioridad de compra. O sea, hay derecho preferente. El derecho preferente, donde tú como inversionista estás en la primera lista para entrar. Claro. Y una vez ya los que están interesados ahí dentro de los inversionistas, pues ahí sí salimos a mercado. Una pregunta.
hablamos del operador, obviamente, que es el que administra todo eso, pero ¿ahí todavía interviene la fiducia o la fiducia en qué momento desaparece? Bueno, ahí es importante también averiguar en lo que preguntas si la fiducia es media fiducia, hasta qué punto va fiducia o es fiducia completa. Eso ya lo decide dentro del contrato mercantil. Para sacar un contrato entre promotor, inversionista y fiducia, hay un contrato entre promotor y fiduciario. ¿Listo? Ahí están los términos más específicos. Que de ese sale el pequeñito, que es el que firmamos los tres que estamos adentro. Y ahí se define hasta dónde va la fiducia. Entonces la fiducia dice, miren, yo voy a trabajar hasta que lleguen a punto de equilibrio. Ahí fiducia desaparecería y entra operador a entregar rendimientos. La mayoría deja fiducias completas. ¿Listo? ¿Por qué completa? Porque el dinero lo sigue administrando la fiducia y es la fiducia quien te va a entregar rendimientos. Pero la fiducia tiene una comisión y la sigue cobrando. Esa comisión es proporcional, digamos, en el momento, quiero que sepan, cuando un proyecto pone fiducia, está pagando una comisión fiduciaria. Sí. Entonces, eso está estipulado, se mide por salarios mínimos, de acuerdo al nivel del proyecto, pero esa comisión sube, baja de acuerdo a la etapa de la construcción o para que los inversionistas sepan en más o menos cuánto es la comisión. ¿Baja más o menos, ese es porcentual y más o menos está entre el 10%, ¿listo? De etapa antes de operación. Ya después de operación cambia de acuerdo al ingreso de la operación y cómo lo estipulen en el contrato. Es que al final se vuelve cómo lo definen en ese contrato y lo que conviene para ambas partes. ¿De dónde sale ese pago? Pues inicialmente de los ingresos que están pagando mensualmente sus cuotas para la inversión y luego sale de la operación del negocio. ¿Listo? Ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Cuánto tiene en valorización un derecho fiduciario? O sea, si yo invierto, ¿cuánto me da eso en valorización? Ya sabemos la rentabilidad, ya nos hablaste de la rentabilidad, pero en valorización más o menos ¿cuánto se estima que tiene el año? Al año más o menos del 3 al 5%. 3 al 5%. También hay diferentes tipos de fiducias, de inversión en derechos fiduciarios. ¿Qué pasa? Hay proyectos que tú inviertes sobre solo negocio, ¿listo? Y pagas el arriendo, que es el caso de Yakitori. Okay. Ellos alquilan un local, tierra. No tienen propiedad, no tienen finca raíz. Pero, por ejemplo, hay otros proyectos que sí tienen finca raíz. ¿Listo? Y tú eres propietario de la finca raíz. Es decir, todos los inversionistas somos dueños de la finca raíz. O sea que si yo desarrollé un proyecto, si yo invertí en un proyecto que tiene finca raíz y era, no sé, se me va a ocurrir cualquier cosa, una lavandería de alta tecnología y la lavandería de alta tecnología no funcionó, como inversionistas todos podemos decir, en ese punto como tenemos esa tierra o ese lote o ese terreno, podemos hacer, no sé, hagamos un restaurante. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque es del fideicomiso. Y obviamente va asociado al uso, me imagino, que se puede hacer en la zona y todo eso. Todo va. Pero ustedes... Para que cuando vayan y compren un derecho fiduciario, pregunten eso. ¿Hay tierra? Sí. Bueno, ¿cuál es el uso de suelos de esa parte? En dado caso que no nos funcione ¿cuál es el uso de suelos? Una pregunta súper importante que de verdad creería que casi no la hace. No la hacen. Sí, no la hacen. Y me parece determinante. No la hacen porque generalmente es como, soy dueño del local. Ya. Y con eso quedan más tranquilos porque digamos que es un respaldo a tu inversión, que tengas finca raíz. ¿Listo? Pero sí, puedes definir cambiar de negocio, puedes definir cambiar de operador, que también pasa en caso que no tengas finca raíz. Si es solo negocio, también puedes definir si el operador no funciona, pues... ¿El operador quién lo deja? ¿El desarrollador? El desarrollador. O sea que eso funciona como cuando uno construye propiedad horizontal, el constructor deja una administración, pero si en la primera asamblea los propietarios definen cambiar la administración, lo cambian. Aquí funciona si no igual. funciona, cambian al operador. Exacto, a través de asamblea. A través de asamblea. También pueden definir, no, saben que esto no funciona nada, vendamos esa finca raíz y nos repartimos lo que quedó de la venta del negocio. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando vayan a hacer inversión en derechos fiduciarios. Ese por ese lado. ¿Tú me preguntaste algo más? No, creo que ya abarcamos, pero sí tengo otra pregunta clave. Sí. Nosotros, como tú sabes, somos amantes, yo en lo personal, y me informo mucho del tema de las fracciones inmobiliarias, que pareciera muy similar, pero las fracciones inmobiliarias no son directamente sobre un modelo de negocio, sino sobre propiedad habitacional.
¿Cuál es la diferencia, no en ticket, sino la diferencia entre si yo tengo el mismo valor para invertir, por qué derecho y por qué no fracción inmobiliaria? La diferencia entre uno y otro es escrituración. Tú en fracciones inmobiliarias tienes que asumir el costo de escrituración. En derechos fiduciarios no. No hay gastos de escrituración. Sí hay gastos de escrituración, pero no lo asumes tú. ¿Listo? Porque si hay finca raíz, hay que escriturar esa claro, finca pero me raíz imagino que es al comienzo, cuando sale se pone el terreno. Exacto, pero no es como, ay, señora Lady Durán, tú eres inversionista, toca pagar 200.000 de Sí, escrituración. digamos, a la hora de entrar a la operación toca pagar, no sé, 1 millón de pesos de escrituración. Exacto. No, que sí pasan las fracciones Que sí inmobiliarias. pasan las En fracciones. las fracciones inmobiliarias siempre hay gastos de escrituración, es cierto. En algunos casos lo pagan al final o simplemente va inmerso en el precio de la fracción inmobiliaria. Pero sí se pagan gastos de escrituración. Sí se paga. Listo. No, pues yo no sé si tienes algo más que contarnos, que algo relevante, importante, que estos jóvenes, si tienen 2 millones de pesos en la alcancía que no les están generando nada, pues busquen un excelente proyecto de derecho fiduciario. Nada, eso. Que tengo clientes muy jóvenes que yo no soy tan joven, pero tengo clientes muy jóvenes que hicieron este tipo de inversión y ahí lo van haciendo, lo haciendo. Es una inversión a largo plazo, ¿listo? No es como que, ay, yo puse 20 millones y al año voy a recibir. No, es una inversión a largo plazo, pero si tenemos esos ahorros, lo podemos hacer súper chévere, súper fácil, no se pagan intereses, se genera una valorización, entonces es como que puede funcionar de acuerdo al momento en el que estés y que no dejes tu plata quieta, que es el final siempre el objetivo de la plata, hacerla circular. Entonces este modelo funciona muy bien. ¿Listo? Siempre informarse, preguntar dónde es el proyecto, bueno, todas esas cositas que generen dudas. Y pues nada, si necesitan algún proyecto, nosotros estamos aquí para mostrarles las opciones que hay, cuál les convendría más en el caso de donde estén, en la situación que estén y el dinero que tengan disponible para hacer ese tipo de inversión. Exacto, muchas gracias. Era el objetivo, que ustedes conocieran otro tipo de modelo de inversión dentro de los bienes raíces, porque como escucharon, hay oportunidad también de ser parte de dueño de algo de terreno. Entonces, pues nada, esa es la invitación. No olviden, aquí siempre dejamos el link si ustedes quieren una asesoría gratuita de su momento, quieren saber más para invertir en derechos fiduciarios. Miren, al final la invitación siempre va a ser: su dinero no se puede quedar quieto. Y en el peor de los casos, su dinero no se puede ir a través del consumismo. De verdad, el tiempo pasa, no podemos creer que siempre vamos a estar jóvenes y que ya va a llegar el momento. Entre más rápido empecemos, más bien más rápido tenemos libertad financiera, y al tener más rápido libertad financiera, pues más podremos disfrutar, pero con la tranquilidad que tengo unos ingresos pasivos que me va a dar esa libertad financiera. Entonces, pues nada, Katy, gracias por estar acá. Con seguridad, si ustedes se agendan, ella es la persona que los va a estar atendiendo porque domina muy bien el tema. Nosotros obviamente tenemos conocimiento, pero muy por encima. Conocemos el tema de derechos fiduciarios, hemos participado en desarrollo de ese tipo de proyectos, pero pues ella es la que básicamente les va a asesorar. Entonces, gracias por habernos visto nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días con excelentes noticias, otras opciones de inversión. Pero miren, vuelvo y les repito, la mejor manera de tener seguros sus inversiones es los bienes raíces, porque es el mercado más estable. Entonces, siempre los vamos a invitar a eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que tengan una excelente semana, un excelente resto de día.